En este momento estamos con la psicóloga Yolanda Tirado Becerra, quien nos dará una entrevista acerca de la problemática actual que están pasando las personas y sus emociones en estos tiempos de pandemia. Celeste, y gracias por la invitación. Gracias a usted. Estoy aquí dispuesta a contestar todas tus preguntas. Gracias a usted. Ahora sí, sin más, empecemos. La primera pregunta. Ya. La frustración que sienten ahora los jóvenes y adultos se puede comprar o son similares a las que pasa una persona normal en un día agitado. No, definitivamente no. Las angustias. No, es que no necesariamente. Mejor dicho, la frustración sabemos que es un estado por el cual pasa una persona, ¿no? Cuando una necesidad no ha sido cubierta. Y cuando esto sucede, pues el ser humano va a experimentar cierta decepción, ira, ¿no? Y un día agitado, pues es como una situación, como por ejemplo levantarte al día, irte al trabajo, estar constantemente dependiendo de un horario, pues es pasajero, ¿no? Pero ya la frustración es un poquito más fuerte, más intenso. ¿Y cómo se da? De acuerdo a esquemas, ¿no?, que tenemos desde la infancia. Sabemos que los niños aprenden por observación, entonces todo eso asimilado por las experiencias vividas en casa, que influyen mucho el estilo de crianza también, entonces va a conllevar a que la forma en que experimente una situación pueda ser intensa o no, ¿no? Sabemos que hay situaciones en las cuales personas pueden afrontarla de cierta manera y sacar algo positivo de una situación negativa, y otras no es así, ¿no? Y depende mucho de las experiencias de su niñez. Claro. Bien, la siguiente pregunta. ¿Qué tan sano es permanecer encerrados en nuestras casas? Bueno, dada la situación de pandemia, pues es bastante saludable, ¿no? Estar en casa, no concurrir a lugares públicos, porque estaríamos expuestos a contraer este virus, ¿no? Pero también estando en casa, las personas, más que todos los niños, son bastante vulnerables a ciertas experiencias que tienen los adultos debido a la situación económica, falta de trabajo, entonces genera estrés, ansiedad. Entonces los niños son expuestos a ese tipo de emociones, ¿no? También hay ciertas complicaciones en eso, entonces hay que tener mucho en cuenta de eso los adultos con respecto a la convivencia saludable en casa, desarrollar actividades que puedan ayudar a bajar un poco el estrés y mejorar, bueno, la comunicación, actividades en común entre toda la familia. Claro. ¿Cómo puede influir en las emociones de los ciudadanos? Tengo problemas. Justamente aparte de influir el estar en casa, bueno, como sabemos, las emociones son innatas, ¿no? Todos vamos a sentir emociones frente a situaciones, frente a circunstancias, ¿no? Pero va a depender mucho de que la capacidad de afrontamiento, ¿no? Si afrontamos de una manera adecuada, pues no nos va a generar ningún problema emocional o psicológico, como le decimos, ¿no? Las emociones primarias son el amor, la alegría, entre otras, ¿no? Pero cuando no son bien gestionadas, pues se van a transmutar esas emociones y se van a asociar a otras, como por ejemplo la tristeza con la depresión, la angustia con la ansiedad, el amor con la dependencia. Entonces, la capacidad de afrontamiento siempre va a ser importante en este caso, ¿no? ¿Las mismas emociones que siente un niño son iguales o parecidas a las de un adolescente, un adulto o un adulto mayor? No, definitivamente que no, porque
no podemos hacer eso de comparar que las emociones van a ser iguales a las de un adulto, ¿no? Un niño recién está en aprendizaje, en proceso de desarrollo, ¿no? Claro que sí nacen con este cierto tipo de emociones, ¿no? Pero va a depender mucho de la forma como afronte determinada situación, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los niños aprenden por observación. Y recuerdo un experimento que se hizo, ¿no?, de Bandura, en que el niño era expuesto a que viera a un adulto golpear a un muñeco de estatura promedio de una persona mayor. Entonces el niño observó y repitió lo mismo, ¿no? Entonces, podemos decir que la capacidad de afrontamiento es parecida a lo que el niño observa, ¿no? Las emociones iguales, sí, todo el mundo tiene emociones, todos, niños, adultos, todos siempre van a tener, pero depende, la diferencia está en el ambiente social en el que vive ese niño. Entonces, eso es muy importante de tener en cuenta. Claro. Las cargas negativas puede afectar más a un adulto mayor, quizás porque es más vulnerable ante este virus. Sí, las cargas negativas sí, porque eso va a alterar el sistema inmunológico. Entonces, cuando uno está expuesto a mucho estrés, pues el sistema inmunológico va a bajar, ¿no? Y puede tener mayor implicancia en las enfermedades físicas, ¿no? Bajan las defensas, y sabemos que los adultos mayores pues tienen bastante preocupación por su salud, tienen miedo a la soledad, entonces eso genera ciertas emociones, ¿no? Como es la depresión, que es bastante común en la gente adulta mayor, ¿no? Inclusive conlleva a la comorbilidad, ¿no? Y eso hay que considerarlo también, ¿no? ¿Qué tan importante es el estado anímico en una persona que fue contagiada de COVID-19? Muy importantísimo, porque eso va a ayudar a que se recupere mucho mejor, ¿no? Si está en un estado anímico estable, bueno, definitivamente va a haber una mejoría notable. No sabemos que el sistema inmunitario es importantísimo, ¿no? El sistema endocrino también. Hay muchos sistemas que influyen en eso. Bueno, se me fue. El sistema nervioso está, o la mente está ligada al cuerpo. Entonces no son dos partes distintas. Y entonces influye mucho las emociones, las tensiones, para que el ser humano pueda recuperarse de la mejor manera y lo más pronto posible. Entonces, un buen estado anímico puede asegurar una parte de su recuperación. Sí, definitivamente que sí. Eso es lo que recomendamos nosotros, ¿no? Que mejore su estado de ánimo. ¿Y cómo lo va a mejorar? Pues haciendo actividades físicas, mejorar su relación social, mejorar sus hábitos de vida. ¿Has sido testigo de alguna persona que haya sufrido de este virus y sido con secuelas? Sí, recuerdo un caso muy cercano de una familia, una madre con 2 niños pequeños, en el cual ella se infectó de COVID, entonces tuvo que aislarse. Se aisló y tuvo que dejar a sus 2 pequeños al cuidado del papá. La señora, claro que estuvo en la misma casa, pero en el lapso de creo que 40 días o 30 días, pues se aisló por completo y no podía ver a sus niños, ¿no? Acercarse, ¿no? Ella pues comentaba de que esos niños lloraban mucho, extrañaban a la mamá, entonces generaba
sentimientos de angustia y de ansiedad en esos pequeños, ¿no? Entonces, por un lado te cuidas por el virus, pero por otro también es un poco perjudicial para los seres que viven ahí, las personas que viven en familias. ¿Es posible que las emociones de un adulto se reflejen en un niño en esos tiempos de pandemia? Sí, como ya te comenté, ¿no? Los niños aprenden por observación. Si te observa que estás generando ansiedad o tienes cierta inquietud o un desequilibrio emocional, por los niños se dan cuenta, son muy perceptivos. Y observándote, pues aprenden a afrontar una situación de la misma manera, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado también los adultos. Sí, el estar en casa, los mayores, por decirlo así, entre comillas, perjudicados en base a la conducta de los adultos son los niños, los pequeños, ¿no? Porque ya lo tenemos todo el tiempo en casa, no es como cuando salen al colegio, están socializando con niños de su edad, ¿no? Pero durante ese momento en que estén en casa, pues los adultos son los maestros de los niños. Claro. Eso puede hacer cuando una persona está en un cuadro de depresión, ansiedad u otro caso así. Bueno, sí, las recomendaciones que nosotros siempre damos es que en este caso se mantenga alejado de las noticias, ¿no? Que generan angustia, ansiedad, que dedique tiempo a realizar ejercicios, a leer, escuchar música, actividades en familia, ¿no? Y meditación también. La meditación, respiración, relajación, que ayuda muchísimo en este caso en el que estamos pasando, ¿no? Bueno, psicóloga, le damos las gracias por esta entrevista que nos acaba de brindar y sin más, damos por concluida esta entrevista.